Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Nuevamente estamos aquí para poder compartir la palabra y la verdad es un gusto que Dios nos permita poder escuchar, tener oído para escuchar la voz de Dios. Hemos estado meditando Éxodo y de 15 días para acá hemos estado viendo que Dios manda a Moisés que tiene que hacer un tabernáculo y le da señales, medidas, material, de qué tipo de material va a ser el tabernáculo. Toda la estructura y el mobiliario del tabernáculo, hermanos, señala a Jesucristo, a la obra que Jesucristo venía a hacer en este mundo. Toda la estructura, y eso nos lo dice Hebreos capítulo 8, verso 5, nos dice ahí en Hebreos que Dios le manda a que vaya y haga el tabernáculo y que lo haga de acuerdo a lo que Él le ha mandado, o sea, conforme a lo que Él ha dicho que así haga el tabernáculo, le dice. Pero algo que le dice, como se lo advirtió Moisés, dice Dios, así vas a hacer el tabernáculo. Pero hay algo que dice ahí. Dice que esas cosas sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dice que todas esas cosas que se estaba haciendo ahí en el tabernáculo servía como figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces podemos ver que todas las cosas señalan ¿hacia dónde? Hacia Jesucristo. Todo lo que estamos viendo, los mobiliarios, la estructura del tabernáculo, señala a Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy con el pasaje de Éxodo capítulo 20, 27, 20 y 21. Pero antes de que lo vayamos a leer, vamos a orar, hermanos. Bendito Señor mi Dios, en esta tarde, Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor, un día más y ver a nuestros seres queridos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Oramos, Señor, para que también prepares nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, Padre. Y, Señor, también te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Que humillemos nuestro corazón para que esta palabra, Señor, sea recibida con humildad. Señor, lo que tú nos quieres hablar, Señor, nosotros estemos dispuestos a obedecer, Padre. Señor mi Dios, en tus manos nos depositamos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer nuestro pasaje. Es Éxodo capítulo 27, versos 20 y 21. Dice así: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Está diciendo, mandando Dios a Moisés que tiene que hacer unas lámparas, dice, y que esas lámparas tienen que estar prendidas siempre, continuamente. Mañana y noche Aarón los pone Dios para que ellos estén en ese trabajo, ¿no? De estar prendiendo esas lámparas y que no se apagaran, ¿no? Entonces, si estamos viendo que Hebreos dice que todo esto era una sombra, que todo esto era una figura y que nos apuntaba hacia Jesús o señalaba a Jesús, entonces en el Nuevo Testamento nos dice mismo Jesús, y Juan, ahorita lo vamos a ver, Juan también dice que Jesús es la luz. Y vámonos a Juan capítulo 1. Capítulo 1, verso 4.
Dice así, hermanos. Bueno, leemos desde el capítulo 1, verso 1, para que entendamos de quién está hablando, porque en el capítulo 4 se refiere en él. En el verso 3 se refiere este. Entonces, vamos a ver quién era quién era él. Dice en el verso 1, en el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. ¿Quién es este? Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, hermanos. Entonces dice que ese verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios. Así lo está definiendo Juan. Pero luego dice, este verbo, este Jesús, era en el principio con Dios, era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el verso 4, donde queremos llegar, dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice en el verso 4. Entonces, si en el verso 3 está diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, significa que entonces si Jesús no existiera, no existiéramos nosotros. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Él es Jesús el creador. En el principio estaba con Dios. Y dice que Él hizo todas las cosas. Pero entonces, si Él no hubiera estado, significa que no existiéramos y tampoco existiera la creación, ¿no? Todo lo que vemos. Así dice aquí el pasaje. Juan lo está definiendo de esta manera. Dice en el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice que Jesús era la vida y Él es la luz de los hombres. En el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que esa luz vino a este mundo y esa luz desvaneció esas tinieblas. Esas tinieblas no pudieron contra esa luz, que era Jesús. Jesús vino como esa luz, así está diciendo Juan, que Jesús vino como esa luz y vino a dar vida a aquellos que estábamos en tinieblas, que vivíamos en tinieblas. Pero Él vino y deshizo esas tinieblas. ¿En dónde, hermanos? En nuestra vida, en cada uno de nosotros. Jesús vino y nos quitó de esas tinieblas y nos trajo a la luz, porque Él es luz y ahora Él está morando en nosotros. Ahora, hermanos, dice, después el apóstol Juan, que es el que escribió este evangelio de Juan, después va a estar diciendo que hay alguien que da testimonio de esa luz que venía. Y mire, en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y mire, este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de quién? De la luz. Dice que Juan vino para dar testimonio de esa luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, vino Juan a dar testimonio de esa luz. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Dice Juan. Con el fin de que todos creamos en esa luz. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. Entonces dice, no era él la luz, está hablando de Juan. Juan el discípulo está diciendo, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista vino para dar testimonio de esa luz. Dice el 9, aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Dice que esa luz verdadera vino a este mundo, o sea, no vino a unos cuantos, vino a todo el mundo, hermanos. Y vino, dice, a dar luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a alumbrarnos, a darnos luz, a sacarnos de las tinieblas. Él deshizo esas tinieblas en la vida de usted, en la vida mía,
en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Él vino y deshizo esas tinieblas. ¿Con qué? Con su luz. Resplandeció con su luz. Y vino a darnos luz. Es lo que está revelando aquí Juan. Pero dice que Juan el Bautista dio testimonio de este Jesús. Pero ahora, si vamos en Juan capítulo 8, Jesús mismo va a dar testimonio. ¿Quién es Él? Y mire, en el capítulo 8, capítulo 8, verso 12. Jesús, cuando dijo esta palabra, revelándose quién es Él, cuando Él decía estas cosas, viene de un contexto. Viene hablando de que una mujer lo encontraron en adulterio y entonces quieren matarla, ¿no? Entonces la llevan ante Jesús para que Él juzgue. Pero Jesús dice que se agacha y empieza a escribir en la tierra. Y entonces les dice, el que esté libre de pecado, sea el que arroje la primera piedra. Pero dice que desde el mayor hasta el menor, dice que se fueron. Se hicieron a un lado. Pero algo hermoso es que dice Jesús, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dice Jesús. Y la mujer dice, Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y la mujer dijo, ninguno, Señor, ninguno me condenó. Y dice Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Dios hizo lo mismo con nosotros. Jesús hizo lo mismo con nosotros. No nos condenó. Al contrario, quitó esas tinieblas donde nosotros vivíamos, nos sacó de esas tinieblas y nos dio luz, para que podamos caminar en esa luz. La mujer le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Hay algo que dijo Jesús, no peques más. Entonces, de ese contexto, Jesús dice, en el verso 12, es donde queríamos leer, dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se presenta como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y aquel que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No se maravilla, hermano, por esto tan hermoso? Diciendo Jesús que si tú le sigues a Él, no vas a andar en tinieblas, ya no más, sino que dice que tendrás la luz de la vida. Él mismo va a morar en ti. Él mismo te va a alumbrar para seguir sus caminos. Él te sacó de las tinieblas. Es algo maravilloso que Dios está haciendo o vino a hacer en esta tierra. Pero entonces, si Él es esa luz, entonces ya no estoy en oscuridad. Entonces, ¿cuál es mi identidad, hermanos? Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 11. Vamos a leer desde el 33. Dice así, va a estar hablando Jesús, aquí en Lucas, va a estar hablando con una metáfora. Va a estar mencionando una metáfora y la vamos a leer. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo iluminoso,
como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Mira lo que dice Jesús aquí. Está contando una metáfora, pero Jesús está diciendo que si la lámpara de tu cuerpo es el ojo, ¿no? Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Qué significa que tu cuerpo sea bueno, que tu ojo sea bueno? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Hermanos, lo que Jesús quiere decir con esto, que tu ojo sea bueno, significa que tú no vas a estar anhelando las cosas de este mundo, que tú vas a estar poniendo tu mirada en las cosas del reino. Si me hace bien la persona, si me hace mal, si hablan de mí, si no me saludan, cualquier cosa no va a valer más que Jesucristo. O sea, que poner mi mirada en Jesús. Cualquier cosa que a mí no me agrada, hermanos, yo siempre voy a pensar, Dios lo está permitiendo porque quiere moldearme, porque quiere sacar eso que aún estorba en mi relación con Él. Hermanos, eso es lo que significa que dice, cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando no anhelas las cosas de este mundo, cuando no pones tu mirada en las cosas de este mundo, no te afanas por las cosas de este mundo. Lo que llega a tus manos, qué bueno, gracias a Dios. Lo que no tienes, también qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no, nosotros somos muy buenos para afanarnos. Es que necesito esto. A veces, hermanos, ni siquiera lo necesitamos, la verdad. O a veces nos afanamos con cosas tan pequeñas, hermanos, y que a fuerza lo queremos tener. Pero ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? En las cosas del reino. Entonces es cuando todo tu cuerpo está lleno de luz, cuando tu ojo es bueno. Pero lo contrario dice también, que también mira pues en el 35, hermanos, mire cómo es Jesús. Le está diciendo, más adelante vemos que los fariseos son los que rezongan y así, ¿no? Pero realmente era todos los que le venían siguiendo a quienes le estaba hablando Jesús. Entonces está hablando a toda la multitud. Y le está diciendo, mira pues, o sea, mira, ten cuidado, observa, no te detengas, mira, ten ese cuidado. No suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. O sea, está diciendo Jesús, no sea que te estás engañando, pensando que hay luz en ti y realmente hay tinieblas. Es palabra de Jesús que está diciendo a la multitud. Ten cuidado. Mira, está atento, observa tu vida, si realmente está en luz, si realmente estás poniendo la mirada en las cosas del reino o las estás poniendo en las cosas de este mundo. Si las estamos poniendo en las cosas de este mundo, nuestra mirada dice, pero cuando tu ojo, ¿qué viene siendo? Tu ojo es maligno, dice. Y si tu ojo es maligno, tu cuerpo está en tinieblas. Hermanos, vimos en Juan, Jesús vino a este mundo, cumpliendo la palabra del Antiguo Testamento. Vino como luz. Entonces vino, dice, y nos sacó de las tinieblas. Deshizo las tinieblas. Pero ¿por qué ahora queremos seguir viviendo en esas tinieblas? Por eso Jesús dice, miren bien, miren cómo están viviendo. No se crean que están viviendo en la luz. Mira, fíjate, observa, no te engañes, dice Jesús. Luego dice en el 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, ¿cómo va a ser tu vida, hermanos? Mire qué hermoso, será todo luminoso. ¿Sabe? Yo investigaba algunos comentaristas, yo decía, ¿por qué pide la oliva machacada? Dice, ¿por qué lo pide así?
O sea, ¿por qué el aceite tenía que ser así? Y bueno, decían varios comentaristas que la oliva machacada, de ahí salía el aceite, y dice que ese aceite hacía que no ahumara, pero también que la luz fuera resplandeciente, que la luz iluminara lo máximo, así decía. Entonces, yo cuando meditaba este pasaje en el verso 36, dice, la última parte, dice, será todo luminoso. O sea, si tu vida, si tu ojo es bueno, si tu vida lo has puesto en las cosas del reino, ¿qué va a pasar con tu vida? Será todo luminoso, como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor. Así será tu vida, dice Jesús. Y cuando comenzamos, Él comienza diciendo que nadie pone en oculto la luz, sino que la enciende y la pone en un candelero, dice. No lo pone abajo de algo, sino lo pone encima. ¿Para qué? Para que alumbre a todos. Entonces, dice aquí, si tu ojo es bueno, todos verán tu testimonio. Todos verán quién eres tú. Eres esa persona que estabas antes en esas tinieblas, pero ¿qué hizo Jesús? Te vino a dar luz. Ahora vives en esa luz. Y ahora tu vida está iluminada por Él. Como una lámpara, dice, que alumbra con su resplandor. Esa es nuestra vida, hermanos. Esa es nuestra vida. Si Jesús gobierna nuestra vida, entonces nuestra vida tiene que ser de esta manera, dice Jesús. ¿Sí? Nos vino a sacar como esa mujer. Estaba en pecado, estaba condenada a muerte, porque así decía la ley. Pero ¿qué hace Jesús? Yo no te condeno, dice. Yo no te condeno. Pero vete y no peques más. Eso hizo Jesús con nosotros. Vamos a Efesios. Capítulo 5, hermanos. Efesios 5, 8. Vamos a ver, dice así, hermanos. Dice, porque en otro tiempo, esta carta es de Pablo a los Éfesos. Entonces, Pablo está escribiendo esta carta. En el verso 8 dice, porque en otro tiempo, dice Pablo, eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, está diciendo Pablo. Antes eras tiniebla, pero ahora eres luz. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Andar como hijos de luz. Así dice Pablo. Luego en el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Este es el carácter de aquel que anda en luz, hermanos. Este es el carácter. ¿Cómo dice que tiene que tener frutos del Espíritu? Es en toda bondad, justicia y verdad. Este es el carácter, hermanos. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo vas a comprobar qué es agradable al Señor? Solamente a través de su palabra. Es un trabajo de Jesús viene, te hace andar en luz, pero el trabajo también es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela a través de la palabra cómo tienes que caminar. Entonces, cuando tú entiendes la palabra, hermanos, no es porque seas muy sabio, es porque el Espíritu Santo te lo está revelando cómo tienes que andar. Eso es lo que está diciendo así. Aquí en el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Solamente lo puedes comprobar a través de la palabra. ¿Esto le agrada a Dios? Esto no le agrada a Dios. Y Él mismo se va revelando a tu vida. Si quieren ver algún fruto de la carne, pueden ver Gálatas capítulo 5, 22, 23. Ahí están los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Entonces, por si quieren saber qué es los frutos de la carne, o qué es justicia, qué es verdad, qué es bondad,
Ahí está muy claro, en Gálatas capítulo 5, verso 22-23. No vamos a ir ahí porque no nos da el tiempo. Dice en el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué dice? Que no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, en esa maldad de las tinieblas, en esas obras, en esos pecados. Dice, salte de ahí, tú ya eres luz, anda como hijo de luz. Entonces ya no puedes caminar en esas sendas de tinieblas. Bueno, Pablo va a decir que esos pecados son vergonzosos. En el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, dice Pablo que es vergonzoso lo que ellos hacen en secreto. Pero si nosotros echamos una mirada atrás, cuando nosotros estábamos en tinieblas, ahora si nos recordamos nos da vergüenza y decimos, eso hice, así vivía, envidiando, siendo egoísta, todo para mí. Y esa era nuestra vida, hermanos. Pero Dios nos sacó de esas tinieblas. Y Pablo dice, es vergonzoso, es verdad, hermanos, ahora que estamos en luz y vemos hacia allá y decimos, qué vergüenza. Pero dice Pablo, es vergonzoso. Dice en el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces dijimos que Jesús es la luz. Y que el Espíritu Santo revela lo que Jesucristo quiere de nuestra vida, lo que el Padre quiere de nuestra vida. Entonces, ¿dónde vamos a saber esto? A través de la palabra. Y dice, a través de la palabra se nos va a manifestar las cosas que no están correctas en nuestra vida o las cosas que estamos haciendo bien. A través de la palabra Dios se va a ir revelando. Dice en el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En tinieblas otra vez menciona Pablo, los muertos, en tinieblas. Porque Jesús era vida y vino a dar vida. Vino a sacarnos de las tinieblas, vino a darnos luz cuando estábamos en la oscuridad. Y aquí entonces dice Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. O sea, está diciendo, ya no duermas más. ¿Y Jesús qué le dijo a la mujer? Yo no te condeno, pero ya no peques más. También dijo Jesús, el que me sigue va a andar en luz. Entonces aquí Pablo está diciendo, si entonces estás dormido, despierta. Despierta. ¿Y quién te va a alumbrar? Te alumbrará Cristo, dice, porque Él es la luz. Entonces, dice en el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. 4 cosas que podemos ver que Pablo está mencionando aquí en estos versos, hermanos. Está diciendo, miren bien, con diligencia, o sea, estén atentos, estén alerta, póngale énfasis este punto, dice Pablo. Dice, ¿qué está diciendo? No anden como necios, dice, sino como sabios. Que dice, ya salieron de las tinieblas, estaban en tinieblas, pero ahora andan en luz, anden como hijos de luz, dice. Pero ahora no sean necios. Ahora dice, estén atentos, anden como sabios, dice. ¿Cómo es andar como sabios? Aprovechando el tiempo, dice. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. Sean sabios, aprovechen el tiempo, anden como entendidos. ¿Para qué?
para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, dice. Mire hasta dónde nos quiere llevar Pablo. Si son hijos de luz, él dice que la luz que es Jesús, el Espíritu Santo, están haciendo la obra. ¿Para qué? Para que te revele, se sea manifiesto todas aquellas cosas que no son agradables a Dios. Y entonces dice, toma atención y anda sabiamente. Aprovecha bien el tiempo. ¿Para qué? Sé entendido, dice, para que conozcas la voluntad de Dios. Eso es la exhortación que está haciendo Pablo a los Éfesos. Pero ahora también nos lo hace a nosotros, porque ahora también participamos, porque somos ese pueblo de Dios. Porque ahora ya no somos de las tinieblas, ahora somos luz. Por lo tanto, vamos a vivir en esa luz. Hermanos, antes, cuando estábamos en tinieblas, pecábamos y ni cuenta nos dábamos. Pensábamos que era correcto. Mentíamos. Quizás llegamos a agarrar algo que no era nuestro también. ¿Y cuántas cosas quizás hicimos? Pero no pensábamos que era pecado. Pensábamos, pues todo el mundo lo hace. Pero cuando vienes a la luz, todo cambia. Todo cambia, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora está la palabra. La palabra nos dice, esto está mal, Yesenia. Tienes que cambiar esa área. Y entonces, ¿qué hacemos? Entendemos y volvemos en sí. Y es lo que está diciendo Pablo. Sé sabio para escuchar la voz de Dios. Porque ya estás en luz, por eso te está hablando. Estás en luz, anda como hijos de luz. Entonces, hermanos, tomemos atención a esta palabra que Dios nos trajo en esta tarde. Y examinemos nuestra vida. ¿En qué área de nuestra vida todavía está nublado? ¿Todavía ahí existe? ¿O todavía lo estamos reservando porque esto sí lo quito, pero esto no? No me beneficia quitarlo. Hermanos, vimos Lucas, que mismo Jesús dice, ¿tienes ojo malo? ¿Ojo maligno? Pues vas a hacer las cosas del maligno. Vas a anhelar las cosas de este mundo. Vas a anhelar que los demás te admiren. Pero tienes ojo bueno, que vas a transmitir esa luz resplandeciente, dice. Hermanos, examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en esa luz? Esa luz que fue el cumplimiento de aquel tabernáculo donde Jesús el día de ayer, lo meditábamos, ¿no? El día de ayer decía que pusieran las lámparas y que solo Aarón y sus hijos podían encenderlo y que lo iban a poner en el lugar santo. Noche y día permanentemente, dice, iba a estar prendido. Ahora ya se nos ha revelado, es Jesús esa luz. Ahora, hermanos, ahora mora en nosotros esa luz. Ya no más tabernáculo, ahora nosotros somos ese tabernáculo donde Él está morando. Y ahora está revelando su voluntad. Atendamos a esa voz, hermanos. Y agradecemos a Dios porque por los que están escuchando y por los que aún escucharán. Agradecemos a Dios por esta palabra. Oremos, hermanos. Bendito Dios glorioso, en esta tarde, Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que nos das para poder examinar nuestra vida, Señor. ¿Cómo estamos viviendo, Padre? Aún anhelamos las cosas de este mundo. Aún anhelamos que nos admiren por lo que hacemos. Aún anhelamos que el esposo, los hijos, alaben lo que hacemos para que nosotros nos sentimos bien, gozosos, porque ellos ven lo que hacemos. Pero no, Señor, perdónanos y ayúdanos, Padre, para que permanezcamos en esa luz y no caminemos de acuerdo a nuestro deseo, poniendo la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas de este reino, porque de este reino tú nos has sacado, Padre. No queremos volver allá, Señor. Líbranos de volver a ese mundo pecaminoso. Queremos caminar en tu luz, Padre. Por favor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Permite que dé fruto al 100 por 1, Señor.
Bendito eres, Padre, te adoramos y te exaltamos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios estuvimos aquí juntos, aunque sea de lejitos. Bendiciones.